Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Estamos ya en el penúltimo día de nuestra peregrinación. Parece mentira que han pasado ya casi 40 días, más de 40 días desde que anunciamos la peregrinación, desde que hicimos las pláticas introductorias y todo este gran recorrido. Y quiero decirles dónde estamos porque parece un lugar así medio tenebroso, y no es tenebroso, es hermosísimo. Estamos en el sótano de la iglesia de Caná, la iglesia de Caná. Aquí al lado, en una especie de sala contigua a esta, está un muro bizantino de una iglesia bizantina. Y ahí en esos sótanos de lo que debió ser la iglesia bizantina están las vasijas de piedra. No sabemos exactamente si eran esas o no, pero así eran las vasijas que llenaron de agua los sirvientes de las bodas de Caná. Y quiero decirles por qué hemos venido aquí, además de que en la misa de hoy vamos a hacer la renovación de votos matrimoniales. Espero que estén todos preparados, como ya habíamos dicho. Vamos a hacer la renovación de votos matrimoniales y va a haber una linda pareja de esposos que van a renovar sus votos, y todos ustedes los que quieran en la misa de hoy. Entre otras cosas, ¿por qué quise venir aquí? ¿Por qué quisimos hacer aquí esta catequesis? Todos los santos días del año en esta iglesia hay 6, 7, 8, 10... a veces hasta 15 misas o 15 celebraciones de renovación de votos matrimoniales. Imagínense, 15 diarias.
a veces de grupos de 10 parejas, 15 parejas, 20 parejas, 3, 2, 1. Y yo mismo he venido infinidad de veces a esta iglesia a recibir la renovación de votos matrimoniales. Me atrevo a decir que estas piedras de esta iglesia, de este convento, son las piedras que han escuchado más votos matrimoniales en el mundo mundial y en la historia de todo el mundo. No me cabe la menor duda. Aquí cada día renuevan sus votos matrimoniales cientos o miles de parejas de todo el mundo. Es hermosísimo. Y es hermoso ver, basta un día estar aquí y ver parejas jóvenes, adultas, ancianos, a veces enfermos, con una silla de ruedas, con muletas. Es tan hermoso, tan bello ver las expresiones, las caras, los gestos, la emoción de estos matrimonios y de estas familias de venir aquí a Caná de Galilea, donde Jesús santificó el matrimonio con su presencia. Vamos pues a continuar nuestra catequesis de ayer y voy a recapitular en 2 palabras lo que dije ayer, así muy sintético, para retomar el tema. ¿De qué hablamos ayer? Ayer hablamos en primer lugar estamos hablando de 2 cosas y ayer después de la catequesis me vino esta inquietud. Estamos hablando de 2 cosas. Estamos hablando del matrimonio como alianza del hombre y la mujer establecida por Dios desde la creación del mundo, lo dice el Génesis al inicio. Y estamos hablando del sacramento del matrimonio. Es decir, que Cristo, con su presencia y con su ejemplo, y sobre todo, dando su vida en la cruz por su esposa, que es la iglesia, santifica y es fuente de gracia y hace de la alianza natural del hombre y la mujer en el matrimonio, hace Jesucristo un sacramento. Y este sacramento es el que la iglesia celebra con los esposos, con las familias de los esposos, y que es una fuente de gracia, sacramento, una fuente de gracia, una fuente de santificación para la vida de los esposos y para la vida de sus familias. Quiero que quede bien claro estos 2 binarios de los que hemos estado hablando para que no caigamos en ninguna confusión. Entonces, ayer hablamos del matrimonio, el matrimonio en el plan de Dios, el matrimonio bajo la esclavitud del pecado, es decir, todo lo que hace el ser humano quedó herido, quedó dañado por el pecado, y también la relación del matrimonio. Hablamos de que en la Sagrada Escritura, a través de Moisés, Dios empieza a restablecer lo que había querido desde el inicio, y eso llega a su culmen en el Señor, en Cristo. Hay imágenes preciosas y profundas de lo que es la alianza matrimonial que mismo Dios asumió. Ayer lo comentamos varias veces. Dios mismo habla en la Sagrada Escritura de su relación con el pueblo como una alianza matrimonial, la fidelidad. Y Jesús mismo y San Pablo lo va a repetir con una fuerza y con una claridad que no dejan espacio a ninguna duda. Hablamos una palabrita de la virginidad, de la consagración en la virginidad, de la virginidad por el reino de los cielos, que complementa maravillosamente el tema del matrimonio, y terminamos diciendo la celebración del matrimonio. Y dijimos que la celebración del matrimonio en la iglesia normalmente está ligada al sacramento de la Eucaristía, la celebración de la misa, y dijimos el por qué. Y dijimos que los ministros del matrimonio son los esposos. Voy a leer nuevamente el número 1623. Según la tradición latina, es decir, católica latina, los esposos
como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. Esto es bellísimo y es muy, muy importante. Y terminamos ayer con las oraciones que se celebran en el sacramento del matrimonio, que son la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo que sella esa alianza, la sella, la ratifica, la santifica. Bien, tenemos que hablar hoy de 4 elementos. Vamos a ver si nos da tiempo, porque tenemos que terminar hoy. Espero que nos dé tiempo. Primero, el consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial. Consentimiento matrimonial es una fórmula breve, sencilla, muy simple, expresada en palabras, que expresa los contenidos y el sentido de la alianza matrimonial. Dice aquí el catecismo que este consentimiento entre bautizados, es decir, entre un hombre y una mujer bautizados y libres para contraer el matrimonio, este consentimiento realiza la alianza matrimonial. Es una fórmula breve, aparentemente sencilla, son 3 líneas, pocas expresiones, pero cada palabra y cada gesto tiene su valor y tiene su significado importantísimo. ¿Por qué? Por los efectos que tiene. Miren, si a mí me presenta un señor una escritura donde dice que yo le regalo mi casa, y yo distraídamente o conscientemente le pongo la firma, es una cosa sencillísima, pero le estoy regalando mi casa y no tiene marcha atrás, o probablemente no tiene marcha atrás. La fórmula del consentimiento matrimonial es una fórmula sencillita, parece casi insignificante, pero significa mucho y tiene muchas consecuencias personales, sociales y eclesiales en la sociedad de la Iglesia. Entonces, tiene, por lo tanto, varias condiciones y quiero repasarlas brevemente. La primera condición, tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Si una persona no dice el consentimiento matrimonial con absoluta libertad, y cuando digo absoluta no digo en sentido absoluto, sino la libertad normal de un acto humano, el matrimonio no es válido. Oye, me dijo mi tía que me casara porque si no me casaba iba a perder la herencia. Pues lo siento, ese matrimonio es inválido, es nulo. El consentimiento tiene que ser libre. ¿Qué significa que es libre? Dice el catecismo, no obrar por coacción, sino tener presiones, ¿verdad? Y segundo, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica, es decir, un acto libre. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Oye, estaba tan emocionada la novia que se desmayó y no dijo el consentimiento, pues lo siento, pero no hay matrimonio. Es importantísimo la expresión libre de este consentimiento. Dice el número 1627 algo que me parece muy importante. El consentimiento consiste en un acto humano
¿qué significa un acto humano? Quiero hacer ahora una brevísima reflexión sobre esto, que es más bien casi como de ética y de filosofía, pero vale la pena reflexionarlo aquí. Un acto es humano cuando es inteligente, cuando es voluntario, cuando es consciente, cuando es libre y cuando es responsable. Yo estoy borracho perdido, me tomé 5 mezcales de a litro, me estoy muriendo en coma etílico. Y borrachísimo, le digo a una muchacha que quiero ser su esposo. Ese no es un acto humano. No es un acto humano. ¿Por qué? Porque no tiene plena conciencia, no tiene plena responsabilidad, no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, para que haya un acto humano, es decir, para que el consentimiento sea verdaderamente un acto humano, se requieren ciertas condiciones elementales. Lo digo porque si no es un acto humano, por más que sea el consentimiento matrimonial, ese acto tiene defectos a veces que hacen el matrimonio hasta inválido, nulo. Entonces es importante tener en cuenta este hecho. Tiene que ser un acto humano y tiene que expresar los elementos esenciales del consentimiento. A veces hay parejas tan inspiradas que inventan una fórmula de consentimiento, ¿verdad? No les vale esa de que te recibo como esposo y prometo serte fiel y tal. No, te quiero mucho, me inspiras, eres una flor que me cayó del cielo. Pamplinas. El consentimiento matrimonial tiene que expresar los elementos esenciales del matrimonio y tiene que ser un acto humano, no solamente que pronunciar unos labios humanos, sino que corresponde a la intención, a la inteligencia, a la madurez, a la responsabilidad, a la libertad de la persona que lo está haciendo. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Decir esto como acto humano significa que sé lo que estoy diciendo. Y esto obviamente es lo que se llama el matrimonio rato, es decir, expresado con las formalidades que hay que expresarlo. Y este consentimiento une a los esposos entre sí y encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne, es decir, lo que en derecho eclesial se llama matrimonio rato y consumado. Matrimonio rato y consumado. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia y de temor grave externo. Me hizo gracia esta expresión porque yo conozco gente que por nervios, ¿verdad?, pueden sentir un cierto temorcillo, ¿verdad? Es una responsabilidad muy seria. No sé si soy maduro. Hay gente tan buena que no se siente nunca preparados suficientemente. Eso es un temor normal, natural, hasta bueno, ayuda. Cuando es un grave temor externo, ahí sí ya hay un condicionamiento que dice aquí, esta falta de libertad hace el matrimonio inválido. La Iglesia exige, además de los dos contrayentes, que son los ministros y que se dan el consentimiento recíproco, lo cual hace el matrimonio, la Iglesia exige que la celebración se haga en una forma eclesiástica, es decir, que cumpla además con una serie de formalidades. ¿Por qué? ¿Porque se le antoja? No.
Acuérdense que la iglesia es una mamá viejita que tiene 2000 años de historia y de experiencia, de humanidad. Todos los casos posibles e imaginables que ustedes se imaginen, nunca llegarán a la experiencia que tiene la iglesia. Entonces, por la experiencia milenaria de la iglesia en todos los países, en todas las lenguas y en todas las culturas, la iglesia pide que se realice el matrimonio una forma eclesiástica, es decir, que esté presidida por un ministro como testigo solemne y que haya testigos. Si no, imagínense, una pareja se quiere mucho, se aman, se idolatran, se juntan un día en un café y ahí yo te recibo como esposa y yo te recibo como esposa. Y entonces ya somos casados, ya nos casamos. Sería muy fácil, muy bonito, pero con muchas complicaciones de mucha índole. ¿Por qué la iglesia prescribe una forma eclesiástica? Primero, porque el matrimonio sacramental, y aquí vuelvo a la distinción inicial, matrimonio natural, matrimonio sacramental. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, es un acto de la iglesia, no solamente de los dos contrayentes. Por eso los testigos, por eso las familias, por eso una serie de formalidades previas. Se pide la mano de la novia, se intercambian los anillos, hay un tiempo, hay publicaciones, hay toda una serie de elementos, porque es un acto litúrgico y por tanto es un acto público de la iglesia. Segundo, porque crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para con los hijos. Crea derechos y deberes. El matrimonio no es como tú lo quieres, el matrimonio es como es. Y así lo aceptas y así lo realizas. Crea derechos y deberes. Para hacer el matrimonio un estado de vida de la iglesia es preciso que exista certeza sobre él, certeza. Por eso, cuando a veces hay problemas matrimoniales, llaman a los testigos. Oye, tú estabas ahí, sí, se casaron, tú lo oíste, sí, te acuerdas perfectamente, sí, mire, aquí tengo el vídeo. Entonces hay certeza de ese hecho, de ese acto importantísimo. Y por último, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Miren, hay que ser honestos. En la vida matrimonial puede haber momentos de dificultad y aspectos de conflicto y de dificultad. Hasta aquí todo normal y pacífico. La vida social nos ayuda a ser fieles. Los compromisos de la vida social no deben ser condicionantes absolutos, pero sí ayudas. A mí el vestir así, ¿verdad? Hoy estoy muy vestido porque aquí hace mucho frío. El vestir así me ayuda a ser un sacerdote fiel. Me dice, oye, pon atención a lo que haces. ¿Por qué? Porque la gente te ve, eres un ministro de la iglesia. El sí de los esposos hecho públicamente ante la comunidad de la iglesia, las familias, el ministro, los testigos, ayuda a permanecer fiel seguramente. Esto implica, o debería implicar, la correcta preparación para el matrimonio, saber qué se está haciendo, por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, vivirlo en las familias, conocerlo, practicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero detener ahora en esto porque no nos daría el tiempo. Voy a saltar unos párrafos, si da tiempo los trato después, pero los voy a saltar. El matrimonio mixto y el matrimonio de disparidad de culto. Solamente menciono lo que es. El matrimonio mixto es el que se realiza entre dos bautizados
2 bautizados, de los cuales uno es católico y el otro no es católico, pero los dos son bautizados. El matrimonio de disparidad de culto es el que se realiza entre un católico bautizado, obviamente, y un no cristiano. Estos matrimonios tienen sus leyes propias, sus derechos propios, sus requisitos propios, y aunque se pueden hacer y se hacen, y yo conozco muchos muy lindos y muy santos y muy buenos, tienen sus cautelas, Aquí lo menciona el Catecismo, es el número 1633 al 1637, por si alguno de ustedes lo quiere leer con más detenimiento y reflexionar. Imposible bajar a una casuística infinita porque no terminaríamos para nada. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? Ahora nos referimos específicamente al sacramento del matrimonio. Dice así el Catecismo: del matrimonio válido, ya dijimos en qué consiste el válido, se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Un vínculo, una relación exclusiva y perpetua. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado, es decir, la gracia sacramental del matrimonio. Hablamos en su momento gracia santificante, gracia sacramental, la propia de cada sacramento, y gracias actuales. Hablamos ya de eso. El vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial es la alianza que nace, de su alianza sellada por Dios, nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad humana. Nace una alianza estable por ordenación divina. ¿De dónde sacamos esto los católicos, la Iglesia Católica? De lo que dice Jesucristo, una sentencia breve pero inconfundible. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Fíjense qué importante. Nosotros nos intercambiamos el consentimiento, pero Dios es el que está haciendo el sello y la alianza con nosotros. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. El auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino. Por lo tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. No hay poder humano que deshaga el vínculo matrimonial. Aquí quiero hablar un segundo de la nulidad matrimonial, un segundo solo, porque sería un tema de una conferencia completa. Se dice nulidad y no anulación. ¿Por qué? Porque el vínculo sagrado que se genera en un matrimonio sacramental es absolutamente indisoluble y no se puede anular. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones? Las cosas no funcionan, hay muchos platos rotos, en fin, problemas de muy diversa orden y génesis en los matrimonios. Y entonces recurren a la iglesia y dicen, oiga,
¿me puede anular mi matrimonio? No, no se puede. Lo que la iglesia puede hacer es declarar que el matrimonio originalmente fue nulo, es decir, inválido, nunca existió. ¿Por qué? Porque hay defectos. Hablamos de un acto humano. Si ese acto humano era muy defectuoso, probablemente por diversas razones, ese acto nunca generó este vínculo, nunca hubo un matrimonio válido. Y entonces la iglesia lo declara nulo, es decir, nunca existió. Oiga, pero si tengo aquí las fotos de mi boda, pues mire, guárdelas o tírelas o quémelas. Si su matrimonio fue nulo por algún defecto del consentimiento de la persona, etcétera, fue nulo, nunca existió. Es que tengo hijos, pues lo siento, pero su matrimonio es nulo, nunca existió. Eso es muy diverso que anular un matrimonio, porque se anula lo que sí existió. En este caso, nunca existió, la iglesia simplemente lo declara nulo. Me parecía importante esta reflexión porque hay mucha confusión al respecto de mucha gente. La gracia de este sacramento. Es precioso este número, lo voy a leer, me encanta. En su estado y modo de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Tienen una gracia específica, la gracia de su sacramento. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de sus hijos. Y hay una segunda parte, que es el número 1642, que habla casi de una función sacerdotal de los padres para con sus hijos y de los padres para la familia entera. ¿Por qué sacerdotal? Por el sacerdocio común de los fieles. Ya hablamos de esto a propósito del bautismo. Nosotros tenemos un sacerdocio, es decir, podemos acceder a Dios y Dios nos reconoce, recibe nuestros actos, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras plegarias. ¿Por qué? Porque nos ama y ve en nosotros la imagen de su Hijo. Y esto en el caso de los papás es el ejercicio del sacerdocio común de los fieles para la familia, para la relación, para la unidad, para el amor. En este escrito que les mencioné ayer, mi madre hace una anotación muy linda y la quiero compartir con ustedes. Dice así: no me faltó un espejismo de amor. Después me di cuenta que mi Dios se había valido de esto para que yo me guardara íntegra, para el que fuera mi esposo querido apasionadamente, totalmente y sobre todo. Siguiendo esa bellísima definición de lo que es el verdadero amor humano. Dos seres que no se miran entre sí, sino que los dos miran a Dios. Y añade: no tengo que describirte la piedad de tu papá y lo que contribuyó a seguir formando en mí el ideal al que todos tendemos. Es decir, su matrimonio era un designio de Dios, lo vivieron juntos mirando a Dios, no solamente mirándose a sí mismos, y se ayudaron. Esto lo escribe mi mamá, probablemente mi padre hubiera escrito lo mismo de ella. No tengo que describirte la piedad de tu papá y lo que contribuyó a seguir formando en mí el ideal al que todos tendemos.
El ideal al que todos tendemos no es un ideal formativo en el sentido estricto de la palabra, es el ideal de la santidad. Es el ideal de crecer en el amor a Dios y realizar nuestra vocación en el amor a Dios. Vamos a hablar brevemente de los bienes del matrimonio para terminar con la iglesia doméstica, los bienes del matrimonio. El amor conyugal, dice el número 1643, comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Lo repito, el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Va enumerando el catecismo los diversos niveles de la persona humana. Y los engloba todos. Ahora bien, aquí con toda razón el catecismo menciona instinto, porque el amor se genera instintivamente, nadie programa el amor, ¿verdad? Ahora tú y tú se aman desde este momento, imposible. Es algo que se genera instintivamente, pero quiero subrayar una cosa. Lo instintivo del ser humano es lo racional. Lo instintivo en el ser humano es lo racional, lo que está ordenado por la inteligencia y por la voluntad, y más arriba todavía por la fe. No estamos hablando de una instintividad animal, irracional, brutal. Estamos hablando de una instintividad humana, es decir, racional, inteligente y en nuestro caso también iluminada por la fe. ¡Qué suerte! Tenemos música de acompañamiento. Todos los niveles de la persona humana, todos y cada uno de los niveles de la persona humana, desde el más bajo hasta el más alto, entran en los bienes y en las exigencias del amor conyugal. Mira a una unidad profundamente personal y más allá de la unión de una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Y por eso exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva. Indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca definitiva, y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de los valores propiamente cristianos. Aquí el catecismo vuelve a un tema. El matrimonio natural tiene estas características. El matrimonio sacramental toma estas características y las eleva todavía más con la ayuda de la gracia de Dios y con el ejemplo de Jesucristo. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. Es decir, unidad no significa unidad de cualidad, de virtud, sino que es un hombre y una mujer que forman matrimonio. Un hombre y una mujer. Esta es la unidad. Y la indisolubilidad es que ese matrimonio es para siempre. Mientras vivan los esposos, mantiene esta característica el vínculo matrimonial. El tema de la unidad, un hombre, una mujer, es por la dignidad igual, idéntica de los dos. Cuando hablamos, por ejemplo, de poligamia,
que incluso en la Biblia existió poligamia en la antigüedad, poligamia, obviamente ya no hay paridad de dignidad. El hombre que tiene 10 mujeres o 50, no sé cuántas tenía por ahí el rey Salomón o David o no sé quién, obviamente implica una cierta superioridad. En el matrimonio cristiano sacramental es un hombre y una mujer, tienen la misma dignidad, los mismos derechos, exactamente todo lo mismo como hombre y como mujer, y así se complementan, y por eso la unidad. Y la indisolubilidad, que significa que es absolutamente y para siempre. La fidelidad del amor conyugal, otro de los bienes y exigencias del amor conyugal, la fidelidad. Prometo serte fiel, prometo serte fiel, prometo serte fiel. El amor conyugal exige de los esposos, por su propia naturaleza, una fidelidad inviolable. Inviolable. No se aceptan excepciones. Es decir, se dan excepciones por fragilidad o por el motivo que sea, pero por su propia naturaleza es el amor total y exclusivo entre un hombre y una mujer. Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. Urgen su indisoluble unidad. Aquí tengo que decirles que he tenido experiencias un poco raras en los últimos años. Vengo con alguna familia aquí a Caná, quieren renovar su matrimonio y resulta que ya están en segundas o terceras nupcias y que traen 3 niños o 4 y 6 abuelos. Esto se da tristemente, pero no es el ideal cristiano ni son las características del matrimonio sacramental católico. El motivo profundo de esta fidelidad es la fidelidad de Dios a su alianza y de Cristo a su iglesia. Ahí encontramos la gracia de la fidelidad recíproca. Ahí, en Dios, en la gracia de Dios y en la fidelidad de Cristo y la entrega de Cristo a su iglesia. Quien busque otros paradigmas y otros modelos y otras motivaciones se está equivocando. Se está equivocando. Quien ponga demasiada confianza en cosas externas, en bienes materiales, en la belleza física, en el arreglo, en el carácter, en muchas cosas, se está probablemente equivocando. Todo es importante, pero la fuente y la raíz está en el amor y la fidelidad de Dios y de Cristo, que nos garantizan la gracia para vivir la fidelidad matrimonial. El catecismo insiste en que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio, con frecuencia en condiciones difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. La fidelidad matrimonial no siempre fácil, es muy laudable y la agradecemos todos. Es un signo ahí de la fidelidad, incluso de la fidelidad de Dios para con nosotros. Aquí el catecismo, en los números 1649 y 1650 y 51, hablan del divorcio, de la separación. No lo voy a comentar, también se presta una casuística infinita, pueden verlo ustedes y con esto les invito una vez más a conseguir su catecismo y a leerlo. En las últimas semanas he recibido preguntas en mi email o en mi chat y yo les contesto: ¿tienes catecismo? Sí, léelo, búscalo.
Y varias personas me han agradecido porque han descubierto la riqueza que tenemos en el catecismo. Pues también aquí, si tienen curiosidad de saber lo que piensa la Iglesia sobre esto, les remito a esos números. Finalmente, después de hablar de la unidad e indisolubilidad, de la fidelidad, del amor conyugal, la apertura a la fecundidad, a los hijos. Por su naturaleza misma, dice el catecismo, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Quiero narrarles una anécdota. Hace muchos años estaba yo en Salamanca, España, estudiando como seminarista, e hicimos unos trabajos de construcción. Y me hice muy amigo del constructor, del jefe de la compañía, una persona muy amable, muy buena. Un día llega con su hijo de unos 15 años y no sé cómo sale a la conversación el tema de la familia y del matrimonio. Y dice esto que a mí me pareció y me sigue pareciendo una barbaridad. Y decirlo delante de su hijo me parece casi una blasfemia. Yo creo que el matrimonio está equivocado. Tendríamos que ser el esposo para la esposa y la esposa para el esposo y nada de hijos. Yo miraba a su hijo y ya no puede ser. ¿Qué pensará este muchachito cuando oye a su papá hablar así? Pero contradice la unión de los esposos, la contradice, la violenta. El tema de la falta de hijos, a menos que no sea una causa que Dios ha permitido. Es verdad que hay que ser padres responsables, pero se ha malentendido frecuentemente el tema de la paternidad responsable con una cierta comodidad, tomarse las cosas con calma, o como decía el anuncio que nos machacaron, nos taladraron el cerebro cuando yo era niño en México. La familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, y nos lo acabamos creyendo todos. Nada más que ha pasado una cosa. Frecuentemente una familia muy pequeña no vive tan bien y acaban peleados. Entonces pasan a la segunda y luego pasan a la tercera. Entonces ya no es una familia normal, de una cierta dimensión como Dios la quiere, sino son tres chiquitas y cada una por su lado, todas rotas y mal establecidas. Queridos amigos, el tema de los hijos en la familia es algo que nos debería llamar a una reflexión muy madura delante de Dios. Es verdad que no se pueden traer hijos al mundo como conejos, pero tampoco se puede ser muy superficial y muy egoísta a la hora de plantear tu familia y de plantearte el número de hijos que quieres tener. Aquí el catecismo habla sobre este tema muy brevemente, porque no es un curso de matrimonio ni de moral matrimonial, es simplemente los elementos esenciales. Finalmente, la iglesia doméstica. El Vaticano II recuperó este término de la antigüedad, la familia, iglesia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que rezar todos los días? No. Quiere decir que la vida de la familia tiene que estar centrada en Dios, pero no por obligación, sino por amor, porque en el corazón amamos a Dios, vivimos sus mandamientos. Lo que regula nuestras relaciones entre esposos, padres e hijos es el amor de Dios expresado en sus mandamientos, es la gracia de Dios, es la vida de oración. Y por lo tanto, nuestra familia rebosa ese amor a Dios. Puede ser que haya tensiones, los hijos pasan por edades difíciles, los esposos pasan por edades difíciles, hay circunstancias de la vida, pero cuando estamos cimentados en Dios, pero no solamente en el exterior,
en el interior, en lo íntimo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestros actos, de nuestra libertad, de nuestras decisiones, de nuestras realizaciones y de todo. Dios es el centro, la familia vive un gozo, da un ejemplo, están radicados sobre piedra sólida y no son esas edificaciones que con un poco de viento se desbaratan y se caen. Dios es la diferencia, queridos hermanos, queridos peregrinos. Dios es la diferencia. Y termino con esto. Últimamente vemos aumentar con tristeza y con preocupación el número de divorcios, el número de familias rotas, el número de jóvenes que ya no quieren casarse, etcétera, etcétera. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué está pasando? Yo creo que está pasando algo muy sencillo y muy complejo a la vez. Nos vamos alejando del ideal cristiano de vida habitual, personal y familiar. Nos vamos olvidando de las virtudes que se necesitan para vivir como seres humanos y como buenos cristianos. Nos vamos alejando de un ideal trazado en la Biblia, en la palabra de Dios, en la gracia, en el ejemplo de Cristo. Y entonces las piezas delicadísimas que componen la vida matrimonial y la vida familiar empiezan a temblar, empiezan a desensamblarse y empiezan a caer una detrás de otra. ¿Qué tenemos que hacer? Nos podemos preguntar todos, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos. Si tú quieres vivir una vida familiar y un sacramento del matrimonio feliz, santo, fervoroso, sin grandes complicaciones, y al mismo tiempo le pones una veladora a Dios y una veladora al diablo, te estás equivocando. Tenemos que hacer opciones muy radicales para vivir en el amor de Dios y en el amor recto, ordenado entre los esposos y los hijos y los padres. Si no, no hay modo de mantener esos ladrillos juntos. Ayer hablábamos de los ladrillos, un ladrillo de adobe cocido, un ladrillo de piedra porosa, un ladrillo de piedra más fuerte, un ladrillo de granito y un ladrillo de basalto, diversos tipos de ladrillos. Si yo en el muro de mi familia y de mi casa voy metiendo uno duro, uno blando, uno poroso, uno que absorbe la humedad, el otro que no la absorbe, ese edificio se rompe, se desengrana y cae. Si yo pongo los ladrillos que debo poner y los voy poniendo con calma y los voy poniendo en orden y los voy poniendo como se debe, ensamblados todos con el amor a Dios, ese edificio seguramente durará, será fuente de amor, fuente de fidelidad, fuente de gozo. No quiero extenderme más, quiero terminar un comentario sobre el escrito de mi madre y tengo que agradecerle a Dios porque ayer les dije que había perdido una hoja y ya la encontré. Son 17 paginitas escritas a mano, muy sencillas, pero leyéndolas y releyéndolas para comentar algo con ustedes, me di cuenta que todo lo que dice mi madre aquí, todo lo que dice mi madre, todo sin excepción, tiene relación con la familia. Mis padrinos, mis abuelos, mi tía me dijo, fuimos, me regaló, me aconsejó, me dio un ejemplo. Todo tiene que ver con la familia, porque yo creo que después de Dios, después de la fe, después de la gracia, el regalo más grande que podemos tener en este mundo es una linda familia, no de ángeles, de seres humanos, pero una linda familia es seguramente una de las cosas más bellas que Dios nuestro Señor nos puede regalar y con lo cual nos acompaña la vida humana. Si se fijan,
En toda la humanidad, unos poquitos nos hacemos curas, unas poquitas se hacen monjas, unos poquitos a lo mejor no se casan por algún motivo, lo que sea, pero la inmensa mayoría de los seres humanos estamos llamados a la vocación del matrimonio. Yo no. Están llamados a la vocación del matrimonio. Y si esa vocación tiene a Dios presente y a su gracia presente, es fuente de gozo, de profunda alegría, de crecimiento humano, de crecimiento social, y el edificio se va haciendo sólido y firme para siempre. Vamos pues a prepararnos ahora para nuestra renovación matrimonial. Agradezcamos a Dios por el don de la vida, por nuestros padres, por nuestras familias, y pidamos por todas las familias del mundo. Es una obra de caridad y de misericordia muy hermosas. Vamos pues a nuestra Santa Eucaristía.